Ella sabía que enamorarse de él era un error. Él sabía que tocarla significaba perderlo todo. Pero cuando las noches se volvieron más largas y el peligro acechaba detrás de cada esquina, el guardaespaldas dejó de ser solo su sombra. Era su protector, hasta que una noche rompió todas las reglas. La primera vez que Sofía lo vio, la noche estaba hecha de vidrio. Cualquier movimiento podía romperla. Las ventanas del ático reflejaban las luces de la ciudad como cuchillas, y el silencio, ese silencio caro de los pisos altos, zumbaba conteniendo la respiración. Ella, descalza, sostenía una copa de agua como si fuera un amuleto. Él, una sombra con hombros anchos y una calma peligrosa que ocupaba la puerta con el mismo respeto con el que un piloto toma la cabina. No preguntó permiso. No necesitaba. Su presencia traía incorporada una respuesta. Estoy aquí porque las reglas ya no alcanzan. Soy Gabriel, dijo, y su voz se asentó en el lugar como si hubiera estado practicando para ese eco. Sofía intentó sostenerle la mirada y fracasó por un segundo apenas. Estaba cansada de los hombres que fingían protegerla para encadenarla. Ese apellido suyo, Lagos, atraía negocios y serpientes por igual. No necesitaba otro lobo cerca de su cuello. Pero algo en la forma en que Gabriel evaluó puertas, ángulos, salidas, algo en la manera en que su mano tocó el auricular en el oído y cambió de canal sin mirarla. Le pareció distinto, profesional, frío, a salvo. Mentira. No había nada a salvo en él. A partir de hoy, todo ingreso se coordina conmigo, continuó, sin adornos. Nadie entra sin mi visto bueno. Tampoco a su teléfono, tampoco a sus noches. Sus noches, se le clavó a Sofía con precisión de cirujano. Parte de su vida se libraba en noches. Eventos, lanzamientos, una fundación con el nombre de su madre, contratos que le regalaban titulares y enemigos. Un mensaje había llegado 3 días atrás, impreso en rojo sobre una fotografía de ella saliendo del teatro. No puedes comprar el destino. Al día siguiente, otra carta con coordenadas y una hora. La policía lo llamó posible broma. Su abogado lo llamó material de chantaje. Su tía lo llamó mal de ojo. Su padre, desde su exilio voluntario, no llamó. En cambio, envió a Gabriel. «No necesito un guardaespaldas», dijo ella, como quien repite un rezo inútil. Gabriel caminó hasta la ventana y, con los dedos, midió la distancia entre el borde del vidrio y el cortinaje. El perfil, en la luz azulada de la ciudad, parecía tallado para mirar peligros, no para mirarla a ella. Y sin embargo, cuando se giró, la miró. «No me necesita a mí», concedió. «Necesita seguir viva». El corazón de Sofía hizo ese pequeño tropiezo que detestaba reconocer. El choque entre orgullo y realidad. Recordó el sobre rojo, el recorte de periódico con su rostro circulado a mano, el rumor insistente de que el conglomerado rival había comprado no solo acciones, sino conciencias. Y el otro rumor, el privado, el que llevaba su nombre atado a una indiscreción adolescente convertida en cuchillo. Todo eso flotó en el ático junto con la voz de Gabriel y la promesa tácita en su espalda, cuando se colocó entre ella y la noche. «Muy bien», cedió, «pero hay condiciones». La ceja de él subió 1 milímetro, apenas una grieta en la máscara. «Usted no decide el perímetro», respondió. «Decide su vida». Y ya tomó la decisión al dejarme entrar. La frase encendió algo que no era ira, ni miedo, ni siquiera desafío. Era una puerta. Sofía sabía negociar. Sabía medir a un adversario por la forma en que respiraba un silencio. Sus dedos soltaron la copa. La dejaron hundirse en la mesa con dolor de cristal. «Si usted manda tanto», dijo, «empiece por explicarme por qué llegó 20 minutos antes del horario pactado». La sombra titubeó. No lo suficiente para delatarse, pero sí para confirmar su humanidad. Gabriel respiró hondo. Porque quien envió las coordenadas del segundo mensaje actualizó el punto hace 40 minutos. Alguien observaba su edificio, y no confío en la vigilancia del lobby. Prefiero controlar yo la sorpresa. Sofía estrechó los párpados. «¿Cómo lo sabe?», preguntó. «Porque yo también los estoy observando. El hombre al que su padre había contratado no era solo músculo, era método». Sofía sintió la tentación absurda de pedirle que se sentara, que compartiera el mapa de ese peligro que hasta entonces era un rumor difuso.
Pero la tentación trajo otra, más peligrosa, más muda, la de preguntarle a quién miraba cuando nadie la miraba a ella. Ridículo. Ella había prometido no volver a enredarse con hombres que sabían de armas y silencios. Promesas a veces son papel de seda. Mañana tengo la gala de la fundación, anunció, regalándole el horario que nadie más sabía. Quiero estar impecable y, sobre todo, invisible. ¿Puede hacerlo? Puedo hacer que el peligro no llegue a 2 metros de su piel, dijo él. Invisible. Usted no sabe ser invisible. Por primera vez, ella rió. Una risa breve, limpia, que no escuchaba de su propia boca desde hacía semanas. Entonces hágame visible a la gente correcta, contestó, midiendo como un joyero cada palabra, y ciego a los demás. Gabriel asintió con un movimiento casi imperceptible. No la halagó, no prometió imposibles. Tomó su teléfono, ejecutó una cadena de mensajes encriptados. Coordinó con un equipo que Sofía no había visto entrar ni salir. Ella se preguntó cuántas habitaciones había habitado ese hombre. ¿Cuántas vidas había acompañado desde la sombra sin tocar nada, salvo la fatalidad ajena? Se preguntó, con una punzada amarga, si a él le quedaba alguna vida propia. Hay otra cosa, agregó Gabriel, clavándole la voz en el esternón. A partir de ahora, dormirá en el cuarto interno, el que no da a la calle. ¿La puerta se mantiene cerrada? Yo me quedaré en la sala. ¿Fuera de mi cuarto? Fuera de su vida. La respuesta fue tan correcta que dolió. Esa noche, la ciudad siguió siendo vidrio. Sofía se duchó como si el agua pudiera borrar tinta roja. Vistió una camiseta vieja, de esas que no aparecerían en un paparazzi, y se permitió, por primera vez en días, apagar el teléfono, antes de cerrar la puerta interna. Lo escuchó. El clic de una hebilla, el susurro de una corredera, el peso calculado de un hombre que se sienta exactamente donde un francotirador no lo espera. Gabriel. Su nombre ya pesaba demasiado dentro de la cabeza de ella. Fue un sueño ligero, roto por alarmas invisibles. A las 3:17, un sonido seco. No el de un vidrio, no el de un mensaje, el de un ascensor que se detiene un piso antes. Sofía se incorporó y, sin pensarlo, agarró el picaporte. La puerta no se abrió. Desde afuera, una voz baja, no tocada por el pánico. «No salga», dijo él. «Todo bajo control». La frase que todo mundo pronuncia antes del desastre, pensó Sofía. Sin embargo, el silencio que siguió fue distinto. No vacío, sino ocupado. Pasos 2. Un susurro en el auricular de él. La vibración de una energía contenida, como una tormenta que decide si cae sobre la ciudad o se muere en el mar. Cuando Gabriel abrió la puerta, lo hizo despacio, con la autoridad de quien está invitando a volver al mundo. Llevaba la camisa pegada al cuerpo, las mangas remangadas, la mirada encendida por un brillo que Sofía no supo leer. Triunfo, quizá, o furia domada. El dorso de su mano izquierda estaba raspado, una línea roja anónima sobre la piel. Un mensajero intentó subir un paquete sin registrarlo, informó. No era del edificio, no era del servicio. Llevaba guantes en octubre. ¿Lo detuviste? Se fue en el mismo ascensor en que llegó, con un recordatorio. ¿Qué clase de recordatorio? Que ya no está sola. La afirmación, tan simple, le cayó como un golpe de calor. Sofía sintió algo que no quería sentir. Alivio. Era un lujo que se había prohibido. Y sin embargo, allí estaba, respirando de nuevo, aceptando por un segundo la idea de que la responsabilidad de sobrevivir podía compartirse. Gabriel dejó un paquete sobre la mesa, un sobre gris sellado. Lo abrió con cuidado quirúrgico. Adentro, una tarjeta sin remitente. No puedes esconder lo que deseas. Nada más, nada menos. Los ojos de Sofía le buscaron las manos. Notó la cicatriz vieja que trepaba desde la muñeca al antebrazo. Una historia sin contar. Notó también la ausencia de anillos, de relojes caros, de cualquier signo de pertenencia. Un hombre desprendido de todo excepto del deber. Peligroso porque no tenía a dónde regresar. O quizá porque algún día había regresado y no encontró a nadie. El que está detrás de esto me conoce, dijo ella. O cree conocerme. Sabe cómo escribo. Sabe dónde miro cuando finjo que no. O quiere que usted crea que la conoce, respondió él.
Los enemigos inteligentes son vanidosos. Sofía sostuvo su mirada. En ese intercambio quedó sellado algo, un pacto de precisión. No debería haber lugar para otra cosa. Sin embargo, el mundo apenas perdona a quienes deciden. Hay reglas, añadió Gabriel, y las enunció como si recitara un catecismo. Horarios, rutas alternativas, 0 improvisaciones públicas, 0 copas en eventos, 0 nombres nuevos. Y la última, dicha después de un microsegundo de vacilación, no cruzar líneas. ¿Qué líneas? Las que convierten la protección en otra cosa. No hacía falta pronunciar la palabra. El aire la había pronunciado por ellos desde el minuto 1. Sofía inclinó la cabeza. Una sonrisa pequeña, insolente, que heredó de su madre y que siempre confundía a quienes querían comprarla. Las líneas existen hasta que alguien las dibuja en la arena, dijo. Veremos dónde queda la marea. Gabriel no respondió. Cruzó la sala, se colocó frente a la puerta principal y, como un antiguo guardián, se convirtió en mural. Ella volvió a su cuarto, cerró la puerta, obediente, por primera vez, y apoyó la frente contra la madera. Sabía que el deseo no era el pecado. El pecado era el momento en que elegías qué hacer con él. Y esa elección siempre llega. Cuando el alba rompió la noche en cintas pálidas, Sofía se vistió de normalidad. Café amargo, blusa blanca, pantalón oscuro. El uniforme de la mujer que dirige sin pedir disculpas. Gabriel ya estaba en pie. Había dormido, si es que dormía, con un ojo abierto. Con el otro, tal vez, custodiando la línea prohibida que había prometido no cruzar. A las 9 revisamos el teatro de la gala, anunció. A las 11, reunión con su equipo. A las 6, entrada por el acceso de servicio. No habrá improvisaciones. ¿Y si las hay? Aprobó ella, por deporte, por sentir dónde cedía el acero. Entonces improviso yo primero. El ascensor se tragó sus reflejos. En el lobby, el mundo volvió a fingir normalidad. Un conserje que saluda demasiado, un florero colocado por manos invisibles, cámaras que todo lo miran sin ver. Afuera, la ciudad, esa bestia hermosa rugía. Gabriel caminó medio paso por delante, el cálculo convertido en coreografía. Sofía, medio paso detrás, midió el ritmo, la distancia, el borde. Quizá las líneas se dibujan así, con pasos. No lo vio venir. Un clic de cámara. Un hombre sin rostro, asomado detrás de un poste, disparando flashes como si fueran balas. Gabriel ya estaba ahí. Su mano en el aire, su cuerpo ocupando el cuadro, su voz en el auricular soltando órdenes exactas. El periodista retrocedió, dejó una tarjeta caer, huyó. Sofía no alcanzó a leer el nombre. Tampoco le importó. El único nombre que le importaba ahora era el de la regla que ya había empezado a quebrarse. Porque cuando Gabriel se giró para comprobar si ella estaba bien, sus miradas colisionaron a quemarropa. Y en ese cruce breve, equidistante entre la necesidad y la condena, se encendió algo que ninguna agenda podría apagar. Era su guardaespaldas, hasta que ella decidió respirar con él en la misma línea. Y faltaba la noche. La noche que, como todas, exigiría un tributo. La noche en que alguien, tal vez ellos, tal vez el enemigo, rompería la primera regla. La gala era un desfile de espejos, vestidos que pesaban tanto como las miradas y copas que tintineaban sobre mentiras bien ensayadas. Sofía sabía moverse allí como un pez en agua dorada. Sonreír justo antes del flash, girar la cabeza 2 grados cuando alguien mencionaba su nombre, fingir que el mundo era un sitio ordenado. Pero esa noche no lo era. Esa noche, el mundo olía a pólvora y perfume. Gabriel la seguía a una distancia exacta, ni cerca para parecer posesivo, ni tan lejos para dejarla desprotegida. Un fantasma de traje negro, auricular casi invisible, ojos que leían el peligro antes que los labios pronunciaran nombres. Nadie lo notaba. Nadie excepto ella, y eso lo hacía todo más difícil. El teatro estaba cubierto de luces cálidas, pero Sofía solo sentía el frío. El mismo que la visitaba cada vez que pensaba en las cartas anónimas, en el paquete con aquella frase maldita. No puedes esconder lo que deseas. Y en cómo, desde entonces, su deseo se había vuelto un campo minado. Cuando subió al escenario para entregar el premio a la Fundación Infantil, el aplauso fue tan falso como el oro de los reflectores. Habló con voz firme.
con la convicción prestada que aprendió de su padre antes de que el poder lo devorara. Y mientras las cámaras la enfocaban, su mirada buscó, como un reflejo involuntario, entre la multitud. Ahí estaba Gabriel, de pie en la penumbra lateral, la mandíbula tensa, observando cada movimiento del público. Un centinela hecho carne, un pecado con traje. Después del discurso, el caos social habitual. Periodistas, copas, saludos, promesas. Sofía intentó soltarse del deber, dejar que la música hiciera el resto. Pero cada vez que giraba, lo sentía. Su sombra, su guardaespaldas, su condena, hasta que algo cambió. Un mozo se acercó con una bandeja de copas. Gabriel lo interceptó antes de que llegara a ella. Revisó el vaso con un gesto casi imperceptible y lo dejó pasar. Un segundo después, Sofía escuchó el crash del cristal detrás de ella. Una copa había explotado contra el suelo y el mozo ya no estaba. El instinto de Gabriel fue inmediato. Rodeó su cintura con un brazo y la arrastró hacia la salida lateral sin pedir permiso. El público, confundido, aplaudía creyendo que era parte del espectáculo. Pero Sofía sintió la rigidez de su cuerpo, la precisión de su movimiento, la tensión de quien está un paso por delante del peligro. Y entendió, no era paranoia, era real. Salieron al pasillo trasero. Las luces fluorescentes parpadeaban como si también temieran. Sofía intentó recuperar el aire. ¿Qué fue eso?, preguntó. Un mensaje, respondió Gabriel, sin dejar de escanear el entorno. Alguien quiso recordarle que todavía puede alcanzarla. ¿Y tú? ¿Siempre reaccionas así? Solo cuando me importa lo que protejo. Las palabras quedaron suspendidas, demasiado cerca, demasiado verdaderas. El pasillo se encogió. El aire se volvió pesado. Sofía lo miró como quien observa un secreto que no debería pronunciar. No digas eso, susurró. ¿Decir qué? ¿Qué te importa? Gabriel bajó la mirada, la voz más baja aún. Entonces no me lo hagas sentir. Fue un segundo, una grieta en el muro. Pero bastó, porque en esa grieta entró la noche. Horas más tarde, ya de regreso en el ático, Sofía no podía dormir. Afuera, la ciudad era una línea de luces y amenazas. Gabriel estaba en la sala, revisando los planos de seguridad, el auricular en silencio. Ella salió del cuarto, descalza, con el cabello suelto y una chaqueta ligera que olía a su perfume. ¿No duermes nunca?, preguntó. Él levantó la vista y durante un instante no fue su guardaespaldas. Fue un hombre cansado, con demasiadas cicatrices invisibles. No cuando alguien quiere matarte, contestó con ironía seca. Sofía se acercó cruzando la línea invisible que él había trazado desde el primer día. ¿Y si esta vez no es alguien más?, dijo en voz baja. ¿Y si el peligro soy yo? Gabriel la miró por primera vez sin máscara. Los dos entendieron lo mismo al mismo tiempo. El enemigo ya no estaba afuera. El reloj marcó las 2:11 cuando ocurrió. Una explosión leve, distante, rompió el silencio de la madrugada. El vidrio del ventanal vibró como si la ciudad respirara con ellos. Gabriel corrió a la ventana. En el edificio de enfrente, una luz se apagó. Un disparo. O una advertencia. «¿Atrás?», ordenó, colocando su cuerpo frente al de ella. Pero Sofía no retrocedió. Puso su mano sobre su brazo, firme, temblando. «Ya no voy a esconderme, Gabriel». Él giró el rostro, y por primera vez no habló como protector. «Entonces déjame esconderte en mí». El beso no fue dulce, fue inevitable. Una colisión de mundos que no debía existir. Cuando se separaron, la noche pareció detenerse a mirar. El deber y el deseo se miraron frente a frente, sin máscara. Y el guardián que juró protegerla, entendió que acababa de convertirse en su mayor amenaza. Afuera, un dron silencioso sobrevoló el edificio. Una lente capturó la imagen de una mujer entre sombras y un hombre que la sostenía demasiado cerca. La foto fue enviada a un número desconocido. El mensaje decía: «Objetivo comprometido. Fase 2 iniciada». La protección se había convertido en una trampa, y la línea que prometieron no cruzar ya no existía. Alguien estaba observando. ¿Y no era el enemigo equivocado? El amanecer llegó sin permiso. Sofía lo recibió sentada en el borde de la cama, con el corazón aún prisionero del beso que no debía haber sucedido. El reflejo en el espejo la delataba. El cabello enredado, los labios hinchados, la culpa brillando más que la luz.
Sabía que esa noche lo había cambiado todo. No solo su seguridad, sino la frontera entre lo correcto y lo que su cuerpo había decidido por ella. Gabriel no había dormido. Lo descubrió cuando salió del cuarto. Estaba frente al ventanal, camisa nueva, mirada vieja. Un hombre que carga secretos no necesita sueño, solo distancia. Sofía pensó en hablarle, en disculparse, en fingir que lo de anoche fue un accidente. Pero antes de abrir la boca, él habló. A partir de ahora, las reglas cambian, dijo sin girarse. Ya no puedo seguir aquí. La frase la golpeó como una bala muda. ¿Qué estás diciendo? Que no puedo protegerte si no puedo pensar con claridad, respondió. Y tú, ya no eres solo mi misión. El silencio se volvió un cuchillo entre ambos. Sofía cruzó la sala hasta quedar frente a él. Lo obligó a mirarla, a enfrentar lo que fingía ignorar. No me digas que fue un error, susurró, porque yo sentí cada segundo como si el mundo fuera a detenerse. Precisamente por eso fue un error, contestó él, con esa calma que dolía más que un grito. El mundo no se detiene, Sofía, solo cambia de forma. Y cuando lo hace, alguien paga el precio. Afuera, el teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Sofía lo tomó. Una foto. Ella y Gabriel, en la sala, sus labios rozándose. Y un mensaje debajo. El guardaespaldas protege el cuerpo, no el alma. El contrato termina al amanecer. Sofía sintió un frío que no venía del aire acondicionado. La mano de Gabriel se adelantó, tomó el teléfono y lo apagó con precisión militar. Nos encontraron, dijo con la voz más baja que nunca. No fue casualidad. Alguien está dentro. ¿Dentro? Tu círculo. Tu gente. Alguien te está vendiendo. En menos de una hora, el apartamento fue desmantelado. Gabriel movía como un estratega. Guardaba dispositivos, destruía chips, cambiaba rutas. Sofía lo observaba en silencio, entendiendo por primera vez que la protección que él ofrecía no era solo física, era una forma de redención. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A donde no sepan quién soy, dijo él cargando una maleta negra. ¿Ni quién eres tú?, Sofía sonrió, amarga. Eso suena a prisión. Lo es, respondió, pero estarás viva. El escondite era una cabaña a las afueras, en la costa. Nadie sabía de ella excepto el pasado de Gabriel. Allí, la ciudad se desvanecía en el horizonte, y el mar rugía como una bestia cansada. Sofía no recordaba la última vez que había escuchado silencio sin miedo. Los días pasaron entre rutinas simples. Café amargo, caminatas cortas, conversaciones que nunca terminaban. Y en medio de todo, la tensión. Esa corriente invisible que los mantenía cerca, aunque fingieran no tocarse. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, Sofía no aguantó más. ¿Por qué tú, Gabriel?, preguntó. ¿Por qué justo tú tenías que ser mi guardaespaldas? Él la miró largo rato. Luego dijo, porque una vez fallé y necesitaba no volver a hacerlo. ¿Fallaste? Proteger a alguien que no debía morir. ¿Quién era? Mi mujer. El aire se congeló. Sofía no supo qué dolía más, la revelación o el modo en que él la dijo, sin emoción, como si el dolor ya no tuviera nombre. Lo siento, susurró. No lo sientas, Gabriel clavó los ojos en la oscuridad. Ella murió porque yo creí que podía amar y proteger al mismo tiempo. ¿Y crees que ahora? Creo que la historia se repite cuando no aprendemos la lección. Horas después, Sofía no podía dormir. Salió al porche. Gabriel estaba allí, bajo la lluvia, mojado, sosteniendo una pistola y mirando hacia la carretera. ¿Qué pasa?, preguntó asustada. Nos encontraron. Un coche negro se detuvo al borde del camino. Puertas que se abren, siluetas. Gabriel la empujó hacia atrás. Atrás, Sofía, cuarto seguro. Ahora. Pero ella no se movió. Lo vio enfrentarse a tres sombras, con movimientos calculados, sin ruido. Dos cayeron. Una escapó. El silencio volvió. Gabriel respiraba con dificultad. Tenía sangre en la manga. «Estás herido», dijo ella corriendo hacia él. «No es mía», mintió. Pero sus piernas cedieron. Sofía lo sostuvo, temblando, la lluvia mezclándose con lágrimas. «No me dejes, por favor». Gabriel sonrió débilmente. «Prometí protegerte. No dije desde dónde». Y perdió el conocimiento. Esa noche, mientras lo cuidaba,
Sofía entendió lo que él siempre había temido. Proteger a alguien es también condenarse a perderse en esa persona, porque el amor, en su mundo, no era un refugio, era una sentencia, y el precio del silencio acababa de cobrarse su primera deuda. La lluvia había dejado de caer, pero el mundo seguía húmedo, cargado, como si el cielo no hubiera terminado de llorar. Gabriel yacía en el sofá, inconsciente, con el pecho vendado a toda prisa. Sofía había aprendido a respirar entre sus silencios, pero nunca a verlos tan quietos. Cada vez que él se movía, ella contenía el aire. Cada vez que no, el miedo la apuñalaba. Horas antes, había improvisado un torniquete, recordando vagamente lo que había visto en una serie médica. La sangre era real, la televisión no. El olor metálico le quedaba pegado a los dedos. Él despertó al amanecer, con la voz ronca y los ojos buscando peligro incluso antes de enfocarla a ella. ¿Dónde estamos? Seguros, por ahora. Sofía le sostuvo la mirada sin pestañear. «Te dispararon, ¿recuerdas?» Gabriel asintió despacio. Su cuerpo era una máquina que seguía órdenes, incluso heridas. Intentó incorporarse, pero Sofía lo empujó suavemente de vuelta. «No te muevas. No puedo quedarme quieto. Si lo hago, pierdo la ventaja». «Ya la perdiste anoche». El tono de ella era suave, pero la verdad dentro de esas palabras pesaba como una sentencia. Durante 2 días permanecieron ocultos. Sofía hacía llamadas desde un teléfono satelital que Gabriel había escondido bajo una tabla del suelo. No confiaba en nadie, ni en su asistente, ni en su familia, ni en su propio apellido. Fue en la segunda noche cuando encontró el sobre. Estaba dentro de la chaqueta de Gabriel, empapado, doblado. Dentro, una fotografía vieja, un hombre más joven con un niño en brazos, y detrás, una inscripción en letra femenina. «Para cuando recuerdes lo que perdiste». Sofía se quedó inmóvil, mirando esa imagen. No era curiosidad. Era el tipo de dolor que pide permiso antes de herir. Cuando él despertó, ya la había dejado sobre la mesa. «¿Por qué nunca dijiste que tenías un hijo?», y preguntó en voz baja. Gabriel la miró, y algo en su expresión se quebró. No como un cristal, sino como una promesa vieja. «Porque ya no lo tengo», dijo finalmente. Sofía no preguntó más. No necesitaba. El silencio le bastó para entender que el amor, para él, siempre venía acompañado de una tumba. Esa noche, un sonido los despertó. No era un disparo. Era peor, un teléfono sonando. El teléfono de Sofía, el número de su padre. Por un instante pensó en no contestar. Pero la culpa siempre encuentra grietas. «Papá, hija, ¿estás bien?». Depende de lo que signifique bien. Escucha con atención. No puedes confiar en él. La voz del hombre era grave, temblorosa. «Gabriel no trabaja para mí desde hace años. El tiempo se detuvo». «¿Qué estás diciendo?». «Te dije que enviaría a un guardaespaldas, sí, pero ese hombre no es parte de mi equipo». Gabriel Ruiz murió en una misión hace 3 años. Lo dieron por desaparecido en Colombia. El teléfono tembló en su mano. Gabriel, que la observaba desde el sofá, entendió sin oír una palabra. Se levantó con esfuerzo, y su mirada fue una mezcla de súplica y confesión. «Sofía, deja que te explique». «¿Explicarme qué?», gritó. «Que ni siquiera eres quien dijiste ser. Mi nombre real no importa. Pero todo lo demás fue verdad». «¿Todo? ¿Hasta el beso?». Él cerró los ojos, como si la pregunta doliera más que la herida. «Especialmente el beso». El caos no vino de las palabras, vino del ruido después. Motores afuera, luces que cortaban la oscuridad. Habían sido localizados. Gabriel reaccionó por instinto. Apagó las luces, tomó su arma y la miró una última vez. «Pase lo que pase, no me sigas. No pienso dejarte solo. Entonces mueres conmigo». El golpe en la puerta no esperó respuesta. Disparos, vidrio cayendo, un rugido que partió la noche en 2. Sofía se escondió detrás del armario mientras el mundo se incendiaba en balas. Podía escuchar su respiración, su furia, el eco del metal. Y luego, un grito. Silencio. Cuando salió, el aire olía a pólvora y a despedida. Gabriel estaba en el suelo, respirando con dificultad, rodeado de sombras vencidas. «Te lo advertí», murmuró él mientras ella lo sostenía. «Cállate», dijo Sofía presionando su herida. «Vas a salir de esta. Prometí protegerte».
Y lo hice. Prometiste no morir. Él sonrió apenas. Esa parte nunca la firmé. Sus ojos empezaron a cerrarse, pero antes de perder la conciencia, logró susurrar algo más. Busca en el teléfono del segundo hombre. El nombre, que verás, no es el mío, es el de quien nos vendió. Sofía buscó desesperada, y cuando la pantalla se encendió, vio un nombre que la hizo temblar. Camila Lagos. Su prima, su sangre. La verdad la golpeó como un disparo invisible. El enemigo nunca había estado fuera. Estaba en la familia, en las reuniones elegantes, en las sonrisas de portada, en los abrazos que olían a traición. Mientras el sonido de sirenas se acercaba, Sofía tomó la mano de Gabriel. Su respiración era débil, pero su mirada firme. «No te mueras», susurró. «No ahora que sé quién eres». Él la miró con los ojos cansados, pero vivos. «Si sobrevivo», dijo entre dientes, «prométeme que no volverás atrás». «Lo prometo». Y en ese instante, con el mundo ardiendo alrededor, la hija del poder y el hombre sin nombre sellaron algo que no podía escribirse en contratos. Una alianza nacida del dolor, el deseo y la culpa. Afuera, los paramédicos gritaban. Adentro, la historia apenas empezaba a sangrar, porque la traición había mostrado su rostro, y Sofía juró que esa vez el silencio no tendría precio. El hospital era un limbo, demasiado blanco para la muerte, demasiado silencioso para la vida. Sofía caminaba por los pasillos con el corazón en la garganta, el eco de los pasos de Gabriel aún marcando su piel. Había sobrevivido. Por ahora, 2 balas, una en el hombro, otra rozando el costado. Los médicos decían que fue un milagro. Ella sabía que no. Fue voluntad, la misma que lo mantenía respirando, incluso cuando el mundo le había quitado todo. Afuera, los noticieros hablaban del incidente como si fuera una escena de cine. El apellido Lagos volvía a las portadas, envuelto en misterio, traición y sangre. Camila, su prima, había desaparecido. Y con ella, los secretos de la familia. Días después, cuando Gabriel despertó, Sofía estaba allí, no con lágrimas, sino con una mirada distinta. Una mezcla de rabia y ternura, de promesa y venganza. «No debiste volver por mí», murmuró él con la voz áspera. «No me dejaste otra opción. Siempre hay opciones. No cuando se trata de ti». Gabriel cerró los ojos agotado, pero su mano buscó la de ella, sin fuerzas para disimular. «Camila», susurró. «Ya lo sé, ella nos vendió. No solo a nosotros. ¿Qué quieres decir?» Él la miró, con la seriedad que precede a una tormenta. «Tu padre también sabía». La verdad cayó como plomo. Sofía retrocedió un paso. «¿Mi padre?» Él ordenó la vigilancia. «No para protegerte, sino para controlarte». «Eso no puede ser». «Lo es. Me contrató bajo otro nombre, fingiendo que era un trabajo de rescate. Pero desde el principio supe que algo no encajaba». «¿Y por qué aceptaste?» «Porque quería acercarme a la verdad. La misma que te está matando». Sofía se cubrió el rostro con las manos. El peso del apellido se volvió insoportable. Toda su vida había sido una jaula de oro, y ahora comprendía quién la había construido. «Entonces, ¿por qué me protegiste?», la preguntó con la voz rota. Gabriel sonrió débilmente. «Porque lo que sentí por ti nunca fue parte del contrato». Esa noche, Sofía tomó una decisión. Ya no sería la víctima de su apellido. No más. Se infiltró en la mansión familiar, vestida de negro, con el corazón latiendo como un arma cargada. Sabía que Camila había vuelto. Sabía que su padre la esperaba. Y sabía que, si cruzaba esa puerta, no habría vuelta atrás. El salón principal estaba en penumbra. Camila estaba allí, de pie, sosteniendo una copa de vino. La sonrisa en su rostro era puro veneno. «Querida prima, sabía que vendrías». «Viniste a terminar lo que empezaste», replicó Sofía. «No vine a matarte, vine a liberarte». «¿Liberarme?» «De las mentiras, de papá, de todo». Camila arrojó un sobre la mesa. Dentro, documentos, transferencias, fechas, firmas. El nombre de su padre encabezando una red de corrupción y chantaje. «Él me usó a mí también», dijo Camila, su voz temblando entre el odio y la resignación. «No tienes idea de cuánto». Sofía la miró confundida. Por primera vez su enemiga sonaba humana, pero antes de que pudiera responder,
Una voz grave resonó detrás de ellas. Ya basta, su padre. Un arma brillaba en su mano. Su mirada era la de un hombre que ya no distinguía amor de poder. No debiste volver, Sofía. No podía quedarme callada, respondió ella. Ya no. Te advertí que el silencio es lo que mantiene viva a esta familia, y también lo que la está matando. Gabriel apareció entonces, herido, apoyado en la pared, con una pistola apuntando al padre de Sofía. Baje el arma, ordenó, su voz más firme que su cuerpo. El tiempo se detuvo. 3 armas, 3 pasados cruzados, una sola verdad latiendo entre las sombras. El disparo llegó sin aviso. Uno solo. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, Gabriel estaba frente a ella. La bala había encontrado otro destino. Su padre yacía en el suelo, con la mirada perdida. Camila gritó. El eco se tragó el resto. Horas después, todo terminó. La policía, los flashes, los titulares, el escándalo Lagos. Pero Sofía no los escuchaba. Solo miraba el cuerpo de Gabriel siendo llevado en una camilla, su mano aún manchada de sangre, su rostro en paz, el héroe que no debía amarla, el hombre que la salvó rompiendo todas las reglas. Semanas más tarde, en la playa donde se habían escondido, Sofía dejó una carta dentro de una botella y la lanzó al mar. Dijiste que no podía esconder lo que deseaba. Tenías razón, pero aprendí que el amor no se esconde, se protege. Y aunque te hayas ido, sigo viviendo dentro de esa promesa, donde el fuego y la redención se confunden. Ahí seguiré amándote. Una ola rompió suave contra la orilla, como si respondiera al adiós. Esa misma noche, un hombre con una cicatriz en el brazo observó el horizonte desde la distancia. Una botella rodó hasta sus pies. La abrió, leyó, sonrió. Te dije que no firmé esa parte del contrato. Y se perdió entre las sombras, como un guardián que había cumplido su deber. Y tal vez, solo tal vez, aún tenía algo más por lo que vivir. Fin.